encontraron la forma de cómo echarme del trabajo. Se me pegaron por puntos, por de todo. Entonces fue para mí muy duro porque desde temprana edad yo sostenía mi casa. Cuando abrí la puerta, dos guardas ahí con sus bastones, como que cómo usted se va a entrar acá, que hermano, que. Y yo, pues nada, pues eso es un baño normal. No, para afuera. Y me fueron sacando del centro comercial. Fue el momento que vino un policía y me iba a hacer empelotar ahí delante de todas las personas. Eso fue algo para mí tan traumante. Es tan fácil hablar del otro y tan difícil que es escucharlo. Juzgar la diferencia, creernos que somos dueños de la verdad sin ni siquiera ponernos de acuerdo en el significado de las palabras o los términos. Hoy en día apenas nos estamos dando cuenta que no todo el mundo es de derecha ni de izquierda, que no todo el mundo es cristiano o católico, que no todas las personas son heterosexuales. Y hoy, el tema que les traemos en Impacta tu Mundo es de profunda relevancia, sobre todo cuando tenemos gobiernos populistas en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa y en Asia, que han puesto este tema sobre la mesa. Un tema que genera, como lo dijimos ahora tras de cámaras, tantos amores como odios, pero es un tema que está allí. Hoy les traemos 3 invitados, y esto también es lenguaje, ahorita vamos a hablar de ello, especiales. Aquí me miraron porque también tendría que decir invitadas, invitados, invitades, pero eso lo vamos a conversar ahora. Y es que hablamos de la población LGTBIQ+. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Gracias por mirarnos este espacio tan importante. Bueno, vamos a empezar, quien quiera, con la definición de los términos, ¿cierto? Cuando yo me preparaba para esta entrevista, empecé a buscar términos porque es complejo y cuando charlamos hace días, entonces escuchamos transgénero, cisgénero, heterosexual, homosexual, bisexual y una cantidad que uno termina, como viene un video, hasta mareado, ¿cierto? Y a veces incluso el tema de exclusión tiene que ver con ignorancia. Vamos a aclarar términos. Por ejemplo, ¿qué es orientación? Diferenciemos primero. Una cosa es la orientación, otra cosa es mi identidad sexual, otra cosa son mis gustos, mi construcción sexual. ¿Quién quiere contestar? Bueno, André. No, Helen. Helen, bueno, presentemos. Helen, André y Andrés. Bueno, la orientación sexual es como tú te sientas atraído, a qué género te sientes atraído. Esa es la orientación sexual. Por ejemplo, se puede ser heterosexual, se puede ser bisexual y se puede ser lesbiana, que viene siendo homosexual. O sea, tú puedes combinar tu identidad de género, que es más bien cómo tú te defines y cómo te representas y te identificas. Esa es la identidad de género. Entonces tú puedes combinar cualquier identidad de género con cualquier orientación sexual. O sea, tú puedes ser una persona trans heterosexual, una persona trans bisexual y una persona trans homosexual. Entonces eso no, o sea, puedes combinar todo eso sin necesidad de definir qué es exactamente. Las personas trans tienen que ser bisexuales, homosexuales o heterosexuales. O sea, hay mucha variedad en todo este término. Entonces, identidad. Entonces, identidad es: yo nazco hombre, pero no me identifico como hombre, o nazco mujer, nazco hombre y no me identifico como hombre, que es tu caso, o nazco mujer, que es tu caso, y no me identifico como mujer. Eso es identidad. O yo nací hombre y sí me identifico como hombre, que en ese caso sería cisgénero. Si no me identifico, transgénero. ¿Lo entendí bien? No. Sí, digamos que tiene, bueno, empecemos ahí. En parte tiene razón. Lo que pasa es que tenemos que tener 3 conceptos básicos. A ver. Que es el género, que es lo que estabas hablando ahorita, el sexo y la sexualidad. La sexualidad, bueno, el género es lo que todo tiene que ver cómo me identifico, exactamente. O sea, cómo me muestro, cómo me expreso, cómo le doy al mundo mi imagen, o sea, qué construcción tengo sobre lo que es el género, ¿cierto? Puede ser más masculina o más femenina, independientemente pues de lo que yo haya decidido.
el sexo es lo que normalmente nos dice, pues, con lo que nacimos. Tengo vagina, tengo pene. Sí, lo que el médico nos identificó allá y puso allá en su texto, ese es el sexo. Y la sexualidad, lo que dice Helen, es exactamente lo mismo, mi orientación, todo lo que tiene que ver qué me gusta, con quién me relaciono erótico y afectivamente. Entonces, cuando entendemos esos tres conceptos, ya podemos hacer esas combinaciones, porque es que no todo está en el mismo costal. O sea, la gente normalmente pues, se imagina dentro de sus concepciones personales que si eres hombre, pues te tienen que gustar las mujeres. Si eres mujer, pues te tienen que gustar los hombres, ¿cierto? Pero en el género y en la sexualidad va mucho más allá. No, es una relación muy personal, muy individual y de una decisión propia. O sea, yo decido con quién me relaciono sexualmente, con quién me voy a acostar, ¿cierto? O como con quién voy a tener ese tipo de relación erótico-afectiva. Y ya, por ejemplo, mi género, pues sí, ya lo construyo desde mi misma percepción individual. Entonces, esas combinaciones que dice Helen es porque no está escrito. O sea, cada persona es quien decide cómo quiere expresar su género, su sexo y su sexualidad. Entonces eso es lo que tenemos que tener primero claro, antes de indicar qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Es una forma como de poder como ampliar el aspecto de que la gente tenga un conocimiento como mucho más amplio de que las tres cosas son juntas pero no revueltas. Pero Helen no estuvo tan de acuerdo, Helen. No, sí, estoy de acuerdo, porque como te digo, tú puedes ser tú puedes ser un hombre y puedes ser homosexual, bisexual, Perfectamente. Exactamente, hasta pansexual y un poco más de términos que los ampliaríamos acá demasiado. Ok, Sí. bueno, ahí más o menos vamos ampliando términos, pero de pronto con André vamos a hablar de la población LGTBIQ+, así rápidamente. ¿Por qué tanta sigla? ¿Qué significa tanta sigla? Porque como yo digo, eso marea a veces y es entendible para los que no estamos allí y yo creo que como arranqué el podcast, en el conocimiento de los términos de las palabras está también entendernos. Bueno, la verdad, pues hoy en día ha salido mucho las siglas. Cada día sale una sigla más. Pero la habitual, lo que estamos acostumbrados a visualizar es la L, que son de lesbianas, la G de gays, la B de bisexuales, las 3T de transexuales, transgénero y travesti o transformista. La B, LGTB, y la I de intersexuales, la Q de queer y la P de pansexual. Algunos yo creo que han escuchado muchas menos, pero como la I, la Q y la P, de pronto explicarlo un poquito. Ay, María, chica. Sí, la podemos explicar, la I, la Q y la P, porque las otras de pronto son más comunes entre nosotros, ¿cierto? Sí, son como las es más muy nombradas. común escuchar lesbianas, bisexuales, homosexuales, pero esas últimas tres. La I es intersexual. Anteriormente se conocían como las personas que nacían con los dos géneros, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ya la I está incluida ahí porque pues digamos que el intersexual va más hacia lo que es el sexo, ¿cierto? Uh-huh. Más que mi orientación o lo que me guste. La Q es un término que nació hace muy poco realmente, en la época de finales de los 90, principios del 2000, se empezaron a crear unas revoluciones sobre lo que significaba precisamente las letras y cómo eso a veces nos abrumaba, ¿no? Uh-huh. Entonces un grupo de personas decidieron decir, no, es que la verdad, yo no me identifico con ninguna de esas letras como que no me representan, no hacen parte de mi querer. Entonces, ¿qué decidieron? Decir, no, pues la verdad, yo me identifico, ese término queer significa como raro, ¿no? O sea, uh-huh. Soy raro. Y ese término raro quiere decir que no estoy incluido en ninguna categoría, estoy lejos de cualquier categoría. Entonces, cuando yo me identifico como queer, simplemente pues no hago parte de ninguna de las demás letras, ni quiero que me etiqueten con ningún tipo de letra. Y la última letra, la P, en pansexual, también es una letra muy hermosa. Realmente el término pansexual es un término gigantesco, porque determina que una persona es capaz de enamorarse de otro ser sin importar su orientación sexual, sin importar su identidad de género, sin importar su sexualidad, sin importar cómo se vea, cómo se vista, cómo se exprese.
O sea, es un término tan gigante y tan maravillosamente perfecto que considero pues ya pues de manera personal que muy poquitas personas en el mundo serían capaces de cumplir con esa categoría de la pansexualidad, porque enamorarse, los seres humanos somos muy visuales, somos muy, me gusta aquel o aquella o aquelle por, no sé, por cómo se viste, por cómo camina, por su cabello, por su piel, por su forma de sus curvas o por su barba, si me hago entender, tenemos ciertas características que hacen que nos enamoremos de ese otro ser. El pansexual no es. El pansexual solamente ve el alma, el espíritu, la esencia, y por eso digo que es un término tan gigantesco y tan hermosísimo que definitivamente, la verdad, siéndolo sinceramente, no conozco muchos pansexuales en mi vida y si lo son, los felicito porque son unas almas puras, porque para llegar a ese término, créanme que es difícil, no es fácil. Bueno, ahí hicimos una aproximación a conceptos, digo una aproximación porque Sí. hasta ustedes que están en la población y que son activistas de la población aún están definiéndolo o aprendiéndolo. Pero después de la aproximación de conceptos, pues no somos letras, somos personas. Entonces vamos a empezar por nuestras historias, ¿cierto? Y tal vez ahí vamos entendiendo más a nivel del espectador esos conceptos. Yo quiero empezar con Helen. Listo, entonces, lo que yo entiendo, Helen, pero ya tú me cuentas la historia, tú eres transgénero, o sea, tú naciste siendo, según, Yo nací siendo género masculino. Siendo género masculino. Transicioné a género femenino. a femenino porque no te sentías, Exacto. y eres transgénero hetero, homo, bi, para entenderlo, para que la gente lo entienda un poquito, perdón, metérmele tan hasta la cocina, porque entonces ahí... Yo soy una persona transgénero heterosexual. ¿Por qué soy heterosexual? Porque es que a mí no me atraen las mujeres, Sí, ni me lo atrae el son. género femenino, ni nada, porque en mi caso, cuando viví en Cali, bueno, es otra historia súper larga. Ahora sí arrancas. Exactamente, viví en Cali y conocí, incluso me asombré porque digamos que Pereira es una ciudad muy pequeña en donde no vemos como tantas cosas como lo vemos en ciudades más grandes. Y en mi caso llegué a conocer mujeres trans bellísimas, súper femeninas, que eran lesbianas y bisexuales. Entonces es algo como que incluso la sociedad todavía no está preparada porque la gente en la ignorancia dice, no, es una mujer trans, entonces le tienen que gustar los hombres. Pues resulta que no es así porque también veíamos súper femeninas y todo y ella enamoradas de otras niñas. Es más, se gustaban hasta entre ellas porque estaban enamoradas del género femenino. En mi caso, yo soy 100% heterosexual, a mí nunca me llegó a atraer una mujer ni nada del género femenino, siempre todo lo masculino. Y obviamente, posiblemente, un hombre heterosexual, que es como lo más lógico que se van a fijar en mí. ¿Cómo inicia tu historia? Ay. Bueno, ¿cómo inicia mi historia? Desde años atrás era una persona, lo que era en esos tiempos no binario, años atrás se le llamaba andrógeno, ya ese término no se escucha tanto como, sino que ahora lo que lo define es el no binario, que no se identifica ni como hombre ni como mujer, o sea, es un intermedio entre los dos géneros, o sea, tiene cosas masculinas y cosas femeninas, así como anda, que tú lo puedes tratar de niño, de niña. Entonces así era yo, con el cabello largo, me maquillaba, pero no tenía el proceso como tal hormonal, ni tampoco tenía un nombre femenino, tenía como un nombre, por así decirlo, más neutro. Entonces el tiempo pasó, se llega en la etapa de la vida de uno donde uno no sabe qué, o sea, uno sabe realmente que es una persona femenina, pero el desconocimiento no sabía que existía un tema hormonal, un tratamiento en el cual me podía llevar a eso, a transformar mi físico en el físico que siempre había querido. Entonces conocí a otra chica trans. Yo trabajaba en un fotoestudio, haciendo fotografías y editando. Entonces la chica llega allá y me dice, quiero que me hagas estas fotos, necesito unas fotos así. Entonces yo pues sabía que era una persona trans, pero no sabía como tal cómo era un proceso de eso. Ella se ponía a mirar, me decía, es que tú eres tan femenina, tú no sabes qué eres. Entonces yo le dije, sí, normal, o sea, yo no sería capaz de ser una persona masculina porque no me siento identificada ahí. Entonces ella me explicó cómo era el proceso y me empezó a ayudar y me empezó a regalar, o sea, súper mal, obviamente, que no es correcto lo que hice, porque en ese tiempo la sociedad no apoyaba tanto como apoya ahora
las personas trans. Entonces yo me empecé a automedicar con lo que ella, con la información que ella tenía. Entonces yo empecé a tomar el tratamiento hormonal y el tiempo fue pasando. Lo primero que obviamente se ve, o pues todos los cuerpos son diferentes, pero lo primero que empecé a notar era el cambio en los senos. Los senos empiezan a crecer de forma natural y bonita, pero entonces en mi trabajo, lastimosamente, allá todos eran hombres. Todos eran súper machistas, todos me empezaron a tirar muy duro porque pues el cambio físico ya se me notaba, o sea, ya no tenía un cuerpo de masculino cuadrado, delgado, porque siempre tenía conceptura delgada, entonces ya se empezaban a notar medio senos, las camisetas ajustadas ya se veía un poquito y sí, llegaron a pasar cosas malucas. Entonces lastimosamente encontraron la forma de cómo echarme del trabajo, se me pegaron por puntos, por de todo. Entonces fue para mí muy duro porque desde temprana edad yo sostenía mi casa. Entonces, eh, entonces yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué rumbo tomar. Y bueno, afortunadamente tengo un padrino que también es fotógrafo. Entonces él me dio la mano, me dijo, si quiere, véngase a trabajar acá un tiempo, más o menos para que mantenga los gastos de la casa. Entonces, pues normal, yo me fui a diseñadora y todo eso. Voy a contar algo que no esperaba contar. Dale, para eso estamos acá. Entonces, pasa el tiempo, obviamente, pues mis papás y mi mamá ya estaban enterados. Mi papá tiene una mente, gracias a Dios, muy abierta. Mi papá vivió en España, entonces cuando estaba acá, ella me vio con mi proceso y todo. Digamos que, o sea, yo sé que obviamente internamente pues le va a dar difícil porque yo no tengo hermanos, o sea, yo soy la hija nomás de los dos, no de mi mamá exactamente. Entonces, recuerdo que incluso cuando yo estaba trabajando ya donde mi padrino, mi papá llegó, yo ya tenía pues ya mucha hormona como tal y una blusa súper escotada y pues mi papá nunca me había visto así. Y entonces yo tenía una chaqueta y lo primero que, porque mi papá cayó de sorpresa, lo primero que me tocó que hacer fue coger la chaqueta y taparme de una. Y entonces pues sí fue muy gracioso porque mi papá pues como que miró raro y yo y nada me tapé. Entonces bueno, mi papá entendió, el tiempo pasó, hasta que conocí otra mujer trans muy bella que era una conocida años atrás, me dijo lo que trabajaba de modelo webcam, me dijo que se movía muy bien en esa industria, que es porque no le intentara para que cumpliera mis sueños como tal, que era que había que trabajar en Cali, que porque había tenido en el estudio y todo. Entonces pues decidí como pasarme de lo que siempre hacía a eso. Obviamente el dueño del estudio donde empecé sabía que era diseñadora gráfica y que era fotógrafa. Entonces, como tal, me fui a tomarle fotos a los modelos y también en los tiempos libres a trabajar como modelo webcam. Y pues gracias a eso, pues digamos que pude hacerme cirugías y lo que se ve hoy en día. y bueno, ¿y qué más sucedió? Después de ahí siempre tuve una pasión y pues lo veía como algo muy difícil en ser una modelo. Yo siempre soñaba con ser modelo y todo eso, y años atrás, digamos que donde tuviera el físico que tuviera, o sea, no, obviamente no me arrepiento, pero en estos tiempos pegan mucho en el término de la moda las personas andrógenas, o sea, se vuelven súper famosas fácilmente. Pensaría que incluso más rápido que una mujer trans en el término del modelaje. Entonces empecé a orientarme. Con el tiempo descubro un evento que se llama Semana por la Paz, que aquí André me invita a la Semana por la Paz, que es un evento que se hace y se realiza cada año en la ciudad de Pereira. Entonces, como tal, empecé a meterme por el mundo de la moda, de la pasarela. Llegué a una agencia que se llama Liliana Arango, que le agradezco de todo corazón por incluirme, por aceptarme y por darme como mucho apoyo y muchos consejos. Después de Liliana Arango cojo mucha experiencia y dejo como un poco más la timidez ante la sociedad y como con mucho más valor en mí misma y me vuelvo creadora de contenido, pero no contenido sexual, sino contenido de redes, de restaurantes, de lugares, de mi estilo de vida. Entonces empiezo como tal a desenvolverme en ese medio y veo que me empieza a ir bien, veo que me empiezan a contratar, veo que me empiezan a llamar de un lugar, del otro y como tal tengo una manager que me ayuda mucho que se llama Marcela. ¿Qué edad tenías cuando inició ese proceso? ¿Qué edad tenía? Más o menos entre 17 y 18 años.
con lo que cuento anteriormente, que ya era una persona andrógena, lo que decimos hoy no binario, entonces fue muy fácil saltar de ser una persona andrógena no binario a una persona trans. Digamos que es mucho porque la estética ya es muy femenina como tal, entonces ya sencillamente es pasar al tema de medicina. Pero a los 15 años más o menos, 14, y antes de esa, ¿cómo te sentías? O sea, ¿qué pasaba? ¿O simplemente a esa edad fue que empezaste esa transición? Antes de esa, ¿cómo te sentías? No, yo desde temprana edad, como desde los 12 años, yo rechazaba el cabello corto. Obviamente mi mamá me obligaba a cortarme el cabello. Entonces cuando estaba en el colegio como en quinto, entonces yo detestaba el cabello corto y hasta que ya cuando uno empieza la rebeldía como en sexto, que tenía como 13 años, ya empecé a dejarme crecer el cabello y así, entonces me metí por el lado, siempre fui muy alternativa, entonces tenía un estilo como muy alternativo, muy rockerito. Bueno, otro tema. Pero bueno, sí, en fin, entonces por ahí me fui metiendo y encontré como una estética muy andrógena, muy a lo de los años 80, como esas bandas de glam y todo eso, entonces por ahí me podía meter para encontrar mi feminidad mucho más fácil. Entonces era con el cabello largo, el cabello me lo pintaba de colores, era rubio, y ahí ya cogí como mi propio estilo, entonces cuando ya llegamos al tema que ya empiezo a iniciar el tratamiento hormonal, fue muy fácil, entonces claro, empecé a notar los cambios físicos, el cambio, lo que se digo, principalmente en los senos, en las piernas, cosas que normalmente no tenía y hasta cambios emocionales. Ya regreso contigo, porque no es un monólogo, entonces vamos a irnos, vamos a dejar a André de tercero. Andrés, Sí. Andrés es el caso contrario de Helen y es un caso que yo creo que muchos espectadores es más común, más popular, más incluso, como lo dijimos ahorita, genera lo que quiera que genere, ¿cierto? Ver una chica trans, impacto, lo que sea, que ver el caso de Andrés. No, nosotros, al menos nosotros tres, o bueno, al menos Anderson y yo ahorita que estábamos acá, cuando, pues en serio, es el tema de volvemos para volver a los términos. Es transgénero, ¿sí? Nació siendo mujer, pero no se sentía identificada como mujer e hizo su transición a ser A lo masculino. a lo masculino. Entonces no hablemos de hombre y mujer. Entonces nació siendo femenina, está bien esa aclaración, hizo su transición a ser masculino. Y también hago la pregunta, si me meto mucho al rancho, es transgénero masculino, hetero, homo, bi, para entender, y ahí vamos entendiendo las orientaciones y los gustos en el mundo, porque es muy fácil hablar del otro, pero es difícil entender al otro. Ok. Sí, efectivamente, mi género asignado al nacer fue femenino y yo hice la transición a lo masculino, que realmente cuando hablamos de personas trans, nuestro imaginario principal es que son las chicas trans. Y pues la verdad, ellas nos llevan años luz en historia, en activismo, en construcción social, y nosotros como hombres trans pues somos un poquito más invisibles a nivel del sistema. Realmente pues la transición de nosotros es con testosterona y la testosterona es una hormona muy poderosa. Entonces nuestros cambios físicos, digamos, son muy marcados y socialmente pasamos más desapercibidos, pero esa invisibilidad también nos afecta a nivel económico, social, laboral, administrativo, bueno, en la parte médica, porque esa invisibilidad es positiva en ciertas acciones, pero también se vuelve una invisibilidad negativa, porque entonces el mismo sistema nos invisibiliza y muchas de las acciones que se hacen a nivel de salud va dirigida mucho a, por ejemplo, en nuestro caso, pues a los hombres cisgénero o las mujeres trans o las mujeres cis, pero realmente no conocen nuestras necesidades básicas y particulares. Entonces, digamos que las transmasculinidades son más invisibles, pero al mismo tiempo, pues, es bueno, porque pues yo no me quejo porque tenemos ciertos privilegios en el sentido de que yo paso por la calle y pues nadie va a decir, ay, venga, usted es trans, ay, no, ¿cómo así? No, para nada. Simplemente pues yo paso, ya pasa ahí un muchacho, un señor, lo que sea, y listo, no pasa nada. Pero entonces es entender que la transición, así como ahorita lo hablábamos antes de iniciar el podcast, de que es igual como decía la reina de belleza, que una de las más, una de las más sabias, las más sabias y polémicas, pero que
ella lo dijo en su momento y que ahorita la historia nos está diciendo que ella decía toda la verdad, ¿cierto? Que decía hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario. ¿Y qué más? Y del mismo modo en sentido contrario. Y del mismo modo en sentido contrario. Entonces mi tránsito va género asignado en nacer femenino y transité hacia lo masculino. ¿Qué edad tenías cuando empezaste el tránsito? Yo también como Helen inicié muy tarde. Realmente los chicos hoy en día inician muy temprano a hacer sus tránsitos por la misma globalización y la misma era de la información en la que nos encontramos. Yo, como muchos hombres trans, no conocíamos sobre el tránsito, no sabíamos qué significaba eso. Entonces, digamos que a mí me tocó hacer 2 saltos, ¿cierto? Inicialmente, pues me identifiqué como una mujer lesbiana, pero con una expresión de género que también tiene que ver con el género muy masculino. Entonces, digamos que dentro de mi construcción social, sí tenía, digamos, aspecto femenino, pero me gustaban que más los tenis, que las chaquetas, que cierto tipo de ropa que no era tan femenina y que eso marcaba mucho la diferencia porque socialmente era impuesto, o sea, tenía que, o póngase la blusa escotada, o póngase el jean más apretado, o porque se mantiene con sudaderas, ese tipo de acciones que son muy violentas y uno realmente no las entiende en su momento, pero después se da cuenta de que no son tan chéveres como en el momento que uno las vivió. Entonces, yo inicié más o menos, tenía 31 más o menos. Y comencé porque vi un video en YouTube. Entonces, vi a un chico por allá de Europa hablando sobre su transición y entonces yo dije, este muchacho como que está interesante, está interesante. Y empecé a verlo y a seguirlo. Luego empecé a seguir un chico de México también, donde él empezaba a contar todo sobre su tránsito. Y entonces yo me empecé a preguntar, ay, o sea, que yo puedo ser eso, o sea, puedo llegar a ese nivel donde pueda construir lo que yo realmente siento, ¿cierto? ¿Cómo me siento? O sea, puedo ir a otro nivel. Entonces, cuando ya decido salir como a ese segundo salto, que fue mucho más traumático a nivel familiar y hasta a nivel social, ¿no? Porque pues yo ya llevaba una construcción, yo ya trabajaba, ya tenía pues un empleo, ya hacía... ya tenía una vida y no solo, ya me había graduado de la universidad, ya había hecho pues todo el tema y es muy complejo porque cuando uno realiza ese tipo de tránsitos pues su vida cambia del cielo a la tierra porque tiene que empezar a hacer como esa adecuación social de todos sus documentos. Entonces fue aún todavía sigo haciendo muchos procesos de cambio en documentos, de actualización de datos, que realmente en Colombia estamos realmente muy atrasados aún en eso porque a nivel administrativo la entidad, pues el Estado, aún no se encuentra preparado para este tipo de acciones donde no tengamos que ir institución tras institución, cámbiame, copias, lleve, traiga, porque pues no estamos preparados para ese tipo de cambios a nivel social. Entonces yo tuve que hacer muchísimos cambios y pues bueno, aquí estoy, pero pues esa es mi historia. No es tan fácil hacer el tránsito cuando ya tienes una vida formada. Cuando ya, por ejemplo, muy chévere, por eso es que hay una polémica muy grande por las infancias trans, pero el apoyar a tu chico trans, a ese niño que quizás ya se está identificando con una identidad no hegemónica, pues apoyémoslo, ¿cierto? Puede que esté en una etapa, uno dice, no, es que eso es una etapa. Bueno, pues esperemos un tiempito a ver si realmente es una etapa y para que esa construcción social sea mucho más fácil, ¿cierto? A mí me tocó muy difícil porque, pues, como les cuento, tuve que hacer muchos cambios a nivel de documentación y eso, porque empezando por la universidad duré pues, 3 años y medio más o menos peleando para que me cambiaran mi diploma y es el momento que no he podido ejercer la mi profesión porque no he terminado pues el tema de mi licencia porque mi profesión pues, requiere licencia para ejercer. Bien, ya volvemos nuevamente acá. Aquí yo tengo una mano de preguntas también que sé que van a generar debate, pero también para eso estamos acá, como les decía ahorita, no es un public reportaje, pero sí es entender un poco la población. Y vamos a André, el caso de André, para el final, porque yo mismo, siendo comunicador social, que es mi profesión, tengo un cierto... a veces encuentro personal, sobre todo no con la persona, sino con el uso del lenguaje. Sí me cuesta a veces cuando trabajo en el uso del lenguaje con jóvenes, con niños, el
Y pues porque hay toda una teoría que no es mi caso en este momento discutirla, sino que quiero escuchar tu historia, pero quiero que a nivel personal, no es el caso personal, sino el caso del lenguaje que a veces me cuesta un poco. André, tu caso. Bueno, primeramente, acá vemos las dos identidades de género entre lo masculino y lo femenino. Acá está la línea de imaginación y como pueden ver, yo estoy en un punto neutro. Transito entre lo masculino, que es mi identidad de género, con lo femenino, mi cabello, mi forma de sentarme, mi expresión al hablar. Entonces es prácticamente eso. Yo soy un chico homosexual, siempre me han gustado los hombres como tal. De incluso en algún momento intenté tener una relación con un chico transmasculino, pero desafortunadamente por la ley del destino las cosas no se dieron porque, o sea, no quiero ser fuerte porque literalmente no lo quiero hacer como hoy en día que estamos en una sociedad que somos experimento para muchas personas, ¿cierto? No, yo quería como tratar de pronto, yo era una persona muy sexualizada, ¿sí me entiende? Entonces todas las personas que me seguían en las redes sociales, me escribían, siempre era lo mismo y yo me daba una oportunidad con alguien, siempre pasaba lo mismo, entonces yo dije, no, quiero de pronto darme la oportunidad de conocer un chico trans, mirar los gustos, mirar algo y si hay algo, construir con esa persona un futuro como tal, pero desafortunadamente no funcionan las cosas porque pues vamos por caminos muy diferentes, entonces nada, simplemente dejé la relación ahí, pues literalmente siguen siendo, me gustan los hombres. Esa es la orientación. Yo no te contesté. Dale. Ok, de verdad yo no, se me olvidó esa parte de la... Pero yo creo que sí lo contestaste Sí, al inicio. Yo soy... le gustan las hombre mujeres. trans, sí, le gustan las Así mujeres porque al inicio heterosexual, lo dijiste. sí. Pero entonces esa es la orientación. El gusto, ¿cierto? Te gustan los hombres, pero orientación, pero su identidad es ahí donde, La identidad porque es ahí no tenemos binario. no binario. Exactamente. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo a los que no entendemos el mundo qué es ser no binario? Es fácil entender qué es ser transgénero femenino, transgénero masculino, queda un poco más claro qué es ser no binario, porque la orientación es muy fácil también, soy hetero, soy homo, soy bi, Exacto. creo que ya ahí quedó claro. Listo. Bueno, una persona no binaria, ¿sí me entiende? O sea, mi género es masculino, mi orientación sexual es homosexual y mi identidad de género no binario. O sea, yo puedo estar vestido hoy así como me están viendo, pero el día de mañana voy a estar con tenis, sudadera, puedo tener barba, puedo estar masculino y de pronto al otro día quiero estar más maquillado para producción, para un evento de la población sexualmente diversa, un evento de homosocialización. Ahí voy a estar. Entonces, a mí personalmente, si me tratan en femenino o en masculino, no me va a sentir aludido, no me va a incomodar. Eso es una persona no binaria. Transito entre lo masculino con lo femenino. Ya, veía yo en una entrevista que es más simple. Si me dice Helen, pues la trato como mujer, si me dice Andrés, lo trato como hombre. ¿Es así? Exactamente. Y cuando tengan alguna duda, como referencia hacia la persona, simplemente lo que pueden hacer es decirle joven. Si ya hay un poquitico más de confianza, ¿cómo te llamas? Y dependiendo de cómo te llamas, continúa la conversación. Y el término no binario no se puede confundir o dentro de mi ignorancia o cómo se entiende el término que también está travesti, que no es lo mismo que transgénero. Bueno, digamos que puede haber algo de similitud en no binario como transformista, porque nos producimos para ciertas ocasiones. Sí. El travesti es... No necesariamente. ¿Qué es el travesti? O sea, no, estoy haciendo la pregunta. ¿Qué es el travesti? Es Un travesti. No sé cómo. Bueno, en mi definición, un travesti o una travesti simplemente es una persona que se transvestiza para algún evento social, de población o simplemente para un fetiche. Pero no necesariamente tiene que ser un evento social o algo. Hay mucha gente que lo hace por placer y se lo hace en las propias casas, se toman fotos y vuelve y lo conozco una persona, un amigo que lo hace y se toma fotos y baila y todo eso y ya tiene que ir al otro día al trabajo y se desmaquilla y ya y no tiene la valentía de salir en público. Entonces es un travesti que lo hace en casa para satisfacer sus necesidades. Sí, vestirse como el género contrario al que yo me identifico. Exacto, es que el travesti es la feminidad no que hay en esa persona, entonces quiere sacar esa feminidad que no puede sacar ante la sociedad porque teme ser juzgado, entonces
muchas personas no solo lo hacen, hasta lo pueden hacer hasta vulgarmente para encuentros sexuales, para como tal un evento social, homosexual, o sea, para muchas cosas, pero también los hay obviamente que personas que lo quieren hacer dentro de la propia casa, simplemente porque nunca se han visto cómo se verán con una peluca, con maquillaje y todo. Entonces, Sí, es que el travesti es básicamente transvestirse, o sea, la ropa que yo no utilizo de manera cotidiana, la utilizo, puede ser así, puede ser en casa, puede ser de manera privada, puede ser pública, y ya el transformista ya se viste, así como dice André, o sea, se hace toda una producción para un show, para un evento, para algo que quiera hacer, así sea público o privado, pero esa es la diferencia entre el travesti y el transformista, porque el transformista realmente, y es más, muchos de los transformistas y de los travestis ni siquiera tienen que ser homosexuales, ni tiene que ser que les guste o quieran ser transgénero, no. Simplemente es porque el transvestirse habla es del vestir. Okay. Y el transformismo habla del show, del ponerse en escena. Indiscutiblemente estamos en un mundo homofóbico, transfóbico, aporofóbico, xenofóbico, Endofóbico. xenofóbico, es decir, estamos en un mundo que a través de los medios de comunicación, genera una cantidad de desencuentros en vez de encuentros, de odios. Yo quisiera que cada uno me contara 2 o 3 momentos fuertes de sus vidas en los cuales, o uno si quieren nomás, lo que quieran, lo que se les venga aquí en la cabeza, donde la discriminación, dolores, tristezas y penas que hayan salido a partir del desconocimiento, o no necesariamente el desconocimiento, puede que yo tenga el conocimiento y simplemente quiera hacer daño. ¿Quién quiere empezar? Bueno, alguna época, a ver. Bueno, yo pienso que una de las épocas difíciles para mí fue cuando inicié mi tránsito. Como les decía hace rato, ya cuando uno lleva cierto tiempo, como que ya, o sea, no le cuesta mucho entrar a los espacios. Pero cuando uno inicia, se encuentra como en una mitad, así como hablaba ahorita Helen, como en un tema más andrógino, ¿no? Porque las hormonas empiezan a hacer su función. Entonces, cuando pasa eso, entonces uno tiene que enfrentarse a ciertas situaciones. En una ocasión, bueno, te voy a contar 2 cositas, así como en ese momento que nosotros lo llamamos que estamos como en etapa moped, o sea, no sé si ustedes conocieron los mopeds, pero en etapa donde no es uno ni otro, o sea, nadie sabe. Y cuando llegué a un centro comercial y me entré, yo la verdad vi simplemente unos baños, entré y estaba ya muy juicioso sentadito, porque pues no orino de pie, sentadito, cuando llegaron 2 guardas de seguridad a tocarme la puerta, tan, 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 tan. Y yo, ¿qué pasó? Yo, ya voy. O sea, ¿qué nos da risa? Porque pues obvio, digamos que pero en ese momento fue muy, muy fuerte, porque yo dije, pucha, ¿qué pasó? Salga, señor, salga. Y yo, ya voy. Pues yo tampoco iba a parar el chorro. Y no, ya, estoy ahí, ya. Cuando, salga, señor, que este es un baño de damas, que no sé qué. Y yo, pues bueno, yo terminé, salí. Cuando abrí la puerta, 2 guardas ahí con sus bastones, como que ¿cómo usted se va a entrar acá? ¿Qué hermano? ¿Qué? Y yo, pues nada, pues eso es un baño normal. No, para afuera, para afuera. Y me fueron sacando del centro comercial. En ese momento sentí mucho miedo, la verdad. Sentí miedo porque ahorita pues se escucha chistoso y pues una anécdota que yo la cuento, pero realmente uno siente mucho pánico, ¿cierto? Porque como la gente no sabe cómo tratarte, entonces como que la primera reacción es como con violencia. Ese fue como un evento, pues, para no alargarlo más. Otro evento, cuando también inicié mi tránsito con mi primer endocrino, ellos, pues a nosotros inicialmente, pero ahorita pues las cosas han cambiado mucho, nos exigían una cantidad de acciones, ¿cierto? Que tenías que llevar tu historia clínica, que habías pasado por psiquiatra, por psicología, bueno, que tenías que llevar una vida masculina, un año antes de hacer cualquier tipo de tránsito. Eso ya cambió, la ley ya lo modificó, ya simplemente es tu decisión ya, pero en ese momento habían muchas barreras, demasiadas barreras para el tránsito, y cuando uno se enfrenta a ese tipo de barreras, muchos desisten sobre su
su intención de continuar. Así su querer sea demasiado fuerte, pero desiste precisamente por las cantidades de barreras que se encuentran en todo el sistema de salud. Aún siguen habiendo demasiadas barreras, demasiadas. Pero en ese momento, una de las barreras más grandes fue precisamente mi endocrino. Cuando yo llego allá, ya después de haber pasado por un proceso de más de 2 años para poder llegar a esa cita, que aparte de compleja es difícil, porque aún sigue siendo difícil sacar cita con un especialista, lo primero que me dice el señor es, qué pena, pero yo esto no lo voy a tratar. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, qué pena, yo no hago ese tipo de atenciones. Entonces yo le dije, pero doctor, es que yo simplemente vengo acá para que usted revise mis exámenes que me mandó el médico general y que iniciemos mi proceso de terapia de reemplazo hormonal. Qué pena, y se salió del consultorio. No me quiso volver a hablar, bueno, simplemente se salió y yo decía, bueno, pues pucha, ¿y ahora yo qué hago? Si el mismo médico no quiere hacer el proceso, ¿yo qué voy a hacer, cierto? Entonces, ese fue también un momento muy difícil, abandoné el proceso unos meses porque pues no sentí como ese apoyo, no sentía como que estaba como en el lugar correcto y decía, pues, ¿será que es una señal divina? Como dicen muchos, no, pero no, ahí seguía la insistencia porque, o sea, tu querer es tan grande que llegas en un momento y no, vamos a seguir y hay que hacer. Por eso yo creo que también me convertí en activista, porque al ver todas esas barreras y todas esas acciones que la misma sociedad te hace, que son violencias disfrazadas y que muchas veces no identificamos, son tan violentas, pero el ser no, en ese momento el ser no es importante. O sea, lo que tú piensas, lo que tú sientes, no. Se basan solamente en sus conocimientos o creencias personales. Ya la EPS, ellos mismos fueron los que me llamaron y me dijeron, no, ya su cita está, por favor acercarse. Y entonces, pues, obligado el señor tuvo que atenderme. Entonces, fue muy maluco porque, pues, él la atendió así, eso, me atendía así como regañado, pero mi hijo le tocó. Entonces, pues, digamos que esa también es una de las formas. Lo mejor que uno puede hacer es no desistir. O sea, si tú quieres un objetivo, consíguelo. Entonces, esa es como la enseñanza. En el caso de André. Bueno, en mi caso, la verdad que ha sido bastante fuerte. Yo quiero compartirles 3 experiencias amargas que he sufrido. Una la pasé desafortunadamente en un centro comercial, en un baño. Muy parecido a lo que le pasó a él, pero lo sencillo. Hoy en día me facilito, o sea, me siento más cómodo, más seguro entrando a un baño femenino que en el masculino, porque usted llega, yo entrando a un baño masculino y mismo todo el mundo comienza, se equivocó de baño. Entonces prefiero mejor al femenino. Pero en este caso, en el centro comercial, fui con mis padres a hacer compras un domingo normal y resulta acontece que entro al baño masculino y escucho una persona que está alegando en enseguida. Bueno, resulta acontece que yo termino, salgo del baño y veo una cantidad de personas, veo una persona insultándome, que este marica, que no sé qué, que me robó, que esta vaina, que esta la otra, los vigilantes, supervisores, el público, fotos, videos, mejor dicho. Eso fue algo tan horrible para mí emocionalmente, porque pues desafortunadamente no, o sea, y fue el momento que vino un policía y me iba a hacer empelotar ahí delante de todas las personas. Eso fue algo para mí tan traumante, porque yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no he hurtado nada? O sea, ¿dónde tengo la pertenencia del Señor? Literalmente. Entonces, ¿sabe qué me tocó que hacer? Me tocó inmediatamente llamar al supervisor, que mirara cámaras, y claramente se vio cuando la persona salió corriendo del baño, y el que chupó de la rumba fui yo. Entonces, ya después vino, ay, discúlpeme, qué pena, cuando literalmente el daño emocional estaba ya realizado. Otra de las circunstancias, el año antepasado, si no estoy mal, de lo de Catherine, ¿cierto? El año antepasado, tengo una amiga que aprecio demasiado, es para mí una hermana más. Ella es venezolana, ¿cierto? Ha sido modelo, ha sido reina del Miss Earth en el Quindío. Ella estaba como activista radicada pues en Armenia, trabajando, ¿cierto? Desafortunadamente por la ley de garantías, ella se queda sin contrato laboral, ¿cierto? No hay más opciones. Le tocó que comenzar a ejercer el trabajo servisexual acá en la ciudad de Pereira. Todo iba normal, un trabajo como cualquier otro. O sea, literalmente, no le estamos quitando nada a nadie, estamos trabajando para sobrevivir. Porque si nosotros no sobrevivimos, entonces, ¿quién nos va a dar las cosas y las necesidades de nosotros? Entonces, bueno, normal.
cuando resulta acontece de que viene una persona, ella ya la había atendido en varias ocasiones, viene la persona, acaban sus relaciones sexuales y todo, y cuando menos pensó fue que la violentó de una manera impresionante, con una pistola, con un silenciador, la agredió, le pegó cachazos, le dañó las uñas de las manos, le mordió un dedo que casi lo pierde, los dedos, los pies se la porreaba, ella intentaba salir del apartamento y no era capaz porque el hombre nunca la dejaba sola, hasta que ella como pudo lo llevó hasta la cama y ahí fue cuando entró la autoridad. Lo capturaron, hubo un mal procedimiento en la orden de la captura porque pues desafortunadamente invisibilizaron el caso de ella, simplemente porte ilegal de armas y falsificación de documento, pero la agresión de ella por todos los lados, o sea, al hombre nunca lo llamaron a declarar a audiencias acá ni nada, ni a mi amiga tampoco. El hombre cuando menos piensa, la semana está en Ibagué, ¿cierto? Está en Ibagué haciendo de las suyas, casa por cárcel, porque desafortunadamente hubo un fallo en la fiscalía y pues obviamente, ¿cierto? ¿Qué pasó, mi amiga? A mí tanto la afectó demasiado, demasiado, porque llegaron mensajes y tal, y claro, la pelada ya no era capaz, de tuvo que pasarse para otro apartamento, mirar a ver quién atendía, salir a la calle, era con gafas, con gorra, con miles de cosas porque se sentía con temor, no había alcaldía, no había gobernación, nos apoyamos de la patrulla púrpura de la policía, de la coronel Kristen Castro de Armenia, que fue la persona que me ayudó a mí pues en todo ese proceso, a enrutar la Defensoría del Pueblo de Risaralda y Derechos Humanos de la Policía. Ellos fueron la única persona que me colaboraron en ese momento. Cuando no hay ley de garantías, a la pelada le tocó que salir del país, porque pues desafortunadamente la vida de ella corría en peligro en ese momento. Y ese momento tan triste que por la cabeza de ella le pasan muchísimas cosas. Y yo ver esa situación de ella me impactó tanto, porque una cosa es ver los videos y que la gente lo juzgue e invente cosas amarillistas, otra cosa es vivir lo que ella y yo vivimos, porque pues yo fui la única persona que soportó el caso de ella como tal, y para mí eso es algo que, o sea, en ese momento está bien, gracias a Dios y semejantísima, pero es algo que duele muchísimo porque nadie quisiera, indiscutiblemente la identidad, la religión, el estatus económico, nadie quisiera ser violentado. Ahora, otra de las situaciones que me está pasando hoy en día con un medio de comunicación de Santa Rosa, es una persona que de verdad que me ha hecho muchísimo daño, demasiado daño psicoemocionalmente, donde él hace muchas publicaciones a través de las redes sociales de él, difamándome que yo soy un proxeneta, que yo ejerzo el proselitismo acá en Risaralda, poniendo en mi vida en peligro. Yo lo tengo denunciado en fiscalía porque pues obviamente yo no le debo nada a nadie, yo hago todo legalmente por donde mis padres y mi familia me han sabido llevar, construyendo, ¿sí? ¿Cierto? Y viene esta persona a hacerme ese tipo de calumnias, poniendo mi vida en peligro. Es horrible. El año pasado, unos días antes de la marcha del orgullo LGTBI acá en la ciudad de Pereira, hubo un escándalo en el mismo, en el centro comercial, por una persona inescrupulosa, dañando la imagen de nuestra población con las malas acciones. De una, automáticamente ese señor lo que hizo fue Escuela de André Villa. Entonces, son etiquetas, son memes, son burlas, son cosas, se mete con mi vida, se mete con mi vida de relación de pareja, metiéndose con personas que no tienen que meterse. Entonces, eso de verdad que es algo incómodo, frustrante, ver que yo tengo expuesto el caso en la alcaldía de Santa Rosa y absolutamente nadie hace nada al respecto. Entonces, muchas veces uno quiere hacer como decir, desafortunadamente, la justicia con mano propia, porque es que uno se cansa de que ser un payaso de una persona que le hace daño a uno y nadie hace nada al respecto. Si uno no, como persona, no hace el respeto, entonces imagínese pues. Entonces eso a ese momento me ha dañado mucho mi imagen, pero pues a la final tampoco, yo creo que esa persona quiere ganar protagonismo a mis publicaciones, a mis redes sociales, pero pues acá voy a estar siempre para la persona. Yo no le voy a demostrar mi batalla así tan fácil. No, pues asombrada con todo lo que ya sabía lo del caso de la amiga de André, entonces la conmuevo mucho porque son situaciones en las cuales yo también me podría ver en algún día de mi vida, sea la situación que sea, entonces queda uno como bastante como conmovida y triste. Pero bueno, afortunadamente en mi caso no me han pasado cosas no me han violentado
O sea, lo típico, quizás lo que muchos hombres que la quieren invalidar el género femenino, entonces la quieren insultar de hombre. Y pues a mí me da mucha gracia porque a estas alturas de mi vida ya eso no me afecta. Es como tanta la seguridad que tengo conmigo misma y con mi físico que a mí ya que me digan eso para mí no es un insulto. Al fin y al cabo, pues así nací, así me formé y antes tengo la valentía de que otras personas no han hecho un tránsito como tal. Quizás es la única forma que me han violentado, pero es que más bien es gracioso porque pasan a violentarme, pero al mismo tiempo como que les gusta, es como entre un odio gusto, es como tan extraño, donde me pasó, sí, donde la última vez que me pasó en un aeropuerto, iba yo saliendo del país, entonces es muy gracioso porque pues yo mi pasaporte no lo tenía cambiado con mi nombre actual, entonces yo iba saliendo y entonces los policías, como cosa rara, por más sencilla que yo fuera, los policías les llamé la atención, entonces no me pararon a que les mostrara el pasaporte, que les mostrara los documentos. Entonces cuando veían que el nombre no coincidía conmigo, me empezaron a frenar ahí, a hacerme preguntas, que una cosa que la otra, me miraban con morbo, me miraban de todas las maneras. Resultan hasta lo último tirándole los perros a uno y para decirle, bueno, está bien, que le vaya muy bien, y le hacen a uno pasar el momento incómodo ante las demás personas. Entonces, como para mí, afortunadamente... Y en el mundo del modelaje que es tan superficial, tan discriminatorio también. No, mira que no, como no, te digo, afortunadamente en la agencia nueva que estoy ahora, que se llama Daios, la chica, la directora como tal de la agencia es súper incluyente, es una muchacha joven, es una chica joven, es un amor de persona. Ella cuando me vio, cuando yo me interesé en entrar a la agencia de ella y asistí por primera vez, ella vino a sentirse y dijo, no, es que tú eres bellísima y aparte tú eres diversidad y eso es lo que queremos mostrar porque es que digamos que no nos queremos quedar en el típico estereotipo de la mujer alta, delgada, sin ser tan, no fue la palabra, en fin, o sea, la típica chica voluntosa, obviamente eso no, o sea, eso no pega, entonces pues yo estaba ahí más o menos en lo que estoy ahí, estoy desafiando como lo que se viene. Los estereotipos. Exactamente, la típica mujer alta, delgada, pues soy una mujer trans, pues sí, soy delgada alta, pero soy voluntosa, cosa que quizás a veces me ha apañado un poquitico como en el mundo del modelaje, porque digamos que la mayoría de modelos no son de tallas, de senos grandes ni nada, entonces pues... Sí. Temas como los de la amiga de Andre ocurren mucho, ¿cierto? Y temas también de machismo a las mujeres ocurren mucho y temas de como lo decía ahora, xenofobia, por ejemplo, los colombianos que hemos migrado a tantas partes del mundo y discriminamos a los venezolanos, ¿cierto? Temas del racismo estructural que hay en Colombia, pero también, y aquí viene parte de ¿qué piensan ustedes de esto? A veces yo siento que hay una discriminación inversa también, hay un movimiento mundial. Estoy diciendo que hay un tema que es real, que es la salud no está diseñada, que no, pero también hay un tema de discriminación inversa que lo hablamos ahorita tras de cámaras. ¿Qué opina de André, por ejemplo, y qué opinan todos de eso? ¿Qué es lo que a veces nos ha alejado del entendimiento? Es decir, si la construcción del género de identidad sexual es colectiva, también a veces ha habido una apuesta colectiva de algunos sectores políticos que se aprovechan, de algunos medios de comunicación que se aprovechan también para decir, entre líneas, ser heterosexual ya es malo, porque eso a veces se lee entre líneas, ¿cierto? Yo quiero que me den esa opinión, ser heterosexual es malo o está bien ser así, pero así no. Entonces también es como una discriminación a la inversa que a veces no nos permite entender. Nos decía que, para no hablar de política, X político sabemos que ganó en parte por eso, porque se fue generando un miedo irracional, pero creado a partir también de medios de comunicación y otros políticos. ¿Qué opinan de eso? A ver. Bueno, yo pienso que esa discriminación inversa que llamamos es más como pensamientos individuales de las personas. Uh-huh. Y si esas personas son líderes, entonces empiezan a crear, digamos, esas contradicciones sobre lo que significa la discriminación. Es cierto que hay un grupo de personas que están creando como una especie de organización, por decirlo así, donde quieren decir, por ejemplo, como una de las frases que dice la población LGTBIQ+,
luchemos por nuestros derechos. Entonces ahí dice, luchemos por nuestros derechos heterosexuales, ¿cierto? Si nos vamos a las estadísticas, realmente la población LGTBI no, en porcentaje es mucho menor. Por eso es que se habla de minoría, ¿cierto? Se habla de que es una población que ha sido estigmatizada, perseguida, precisamente por el término de que no hace la mayoría de la población. Cuando esos grupos extremistas o pronto ya de convicciones que a veces se mezclan con política, con religión, se mezclan con otras cosas que posiblemente hacen que se genere mucha más discriminación. Porque si yo empiezo a liderar digamos, un grupo de personas donde digo, no, entonces luchemos por nuestros derechos heterosexuales, porque los heterosexuales, los homosexuales tienen muchos derechos, los negros tienen muchos derechos, los indígenas tienen muchos derechos, entonces yo ya empiezo a sesgar qué significa realmente ser una persona con derechos en el planeta, ¿cierto? Entonces, digamos que esas consideraciones de las letras de la población, de las luchas que han llevado las poblaciones que son mucho más, que son minorías o que han sido estigmatizadas por, no sé, por raza, por otras cosas que no tienen nada que ver con la orientación sexual, entonces ahí es cuando podemos empezar a decir, bueno, ¿qué tan verídico, tan convincente puede llegar a ser ese discurso? De que entonces hagamos como el contrario, entonces vamos a luchar nosotros para que ellos no tengan tantos derechos. No, porque eso no tendría sentido realmente. Si nos vamos a la realidad, pues sabemos que las personas cisgénero, heterosexual, blanco, tipo pues normal son los que realmente tienen la mayor cantidad de derechos que son protegidos, pero que quizás no lo ven, ¿no? Pero pues el objetivo realmente de las minorías es exigir esos derechos para que sean cumplidos entre iguales. Entonces, yo pienso que más que cualquier cosa es un movimiento que posiblemente está tratando de crear más polémica, más quizás llamados de atención o crear público adherente donde precisamente puede también funcionar a nivel político, donde simplemente pues si yo doy este discurso, entonces van a haber personas que comparten ese tipo de discursos conmigo y entonces voy a tener más votantes, por ejemplo. O si es una iglesia, entonces voy a dar ese discurso para que las personas que están en esa iglesia también se adhieran, porque es un discurso donde yo voy a salvar la familia, voy a salvar a la sociedad, porque realmente pues eso no lo veo como tan cierto. Más yo pienso que son como percepciones de grupos extremistas y personas que quieren generar algún tipo de polémica. ¿Algo que agregar frente Yo a eso? también ahí le agrego ese pedacito hablando de la discriminación. Nosotros como población sexualmente diversa no luchamos solamente con la población heterosexual, sino también en nuestra población hay mucha endofobia, mucha discriminación con los unos y los otros. Entonces es algo que también nos ha marcado bastante, porque pues deberíamos de dar ejemplo y nosotros no nos estamos dando el ejemplo a la hora de venir a discriminar a otra persona de nuestra misma población. O sea, muchas veces exigimos una lucha y no damos la lucha completamente. Hablemos dos temas, por ejemplo, que me quedaron sonando, porque también hay que mirar el otro lado, ¿cierto? Entonces, mira que en la misma, como cuando a veces dicen, la misma población afro, hay gente que discrimina, ¿cierto? Pero también hablamos ahorita de los niños, ¿cierto? Es un tema que también los padres se preguntan, las madres se preguntan. Y hay gente que está de acuerdo y como otra que no. Exactamente, pero ¿qué opinan ustedes frente a los que dicen, listo, los niños no pueden votar hasta los 18, los niños no pueden fumar, al menos legalmente hasta los 18, digo al menos legalmente porque no pueden tomar licor, al menos legalmente hasta los 18, pero sí pueden elegir, es un debate que algunos de los que estás hablando plantean. ¿Qué responden ustedes a ese debate? Es decir, pero si pueden elegir, por ejemplo, un niño de 10 años, de 7 años, de 8 años, de 10 años, de 12 años, decir, soy una niña, pero quiero transmutar a ser un niño. ¿Cómo? Transicionar, disculpen. Sí, sí. Soy más, es más, niño no, soy masculino, es más, soy femenino y quiero transicionar a ser masculino, ahí sí. O soy masculino y quiero transicionar a ser femenino. Que no tendrían los niños una concepción intelectual para decidirlo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Lo que pasa es que el género, como lo hemos hablado, es una construcción social, ¿cierto? Pero esa construcción social se da desde muy
edades muy tempranas, realmente. Cuando vemos a los niños jugar, por eso es que dicen que uno no debe limitar a los niños para que jueguen. Si los niños quieren jugar con carritos o con muñecas, pues déjenlos que exploren. Si las niñas quieren jugar fútbol, pues déjenlas que exploren. Porque digamos que eso es lo que a veces de pronto los papás cometen el error de querer imponer lo que ellos, como ellos fueron criados o como fueron haciendo su No, construcción. y eso social. está muy bien. Pero entonces, si uno ve a los niños realmente desde muy pequeños, 3, 4, 5 años, ellos ya saben quiénes son. O sea, no se puede explicar, porque es que un niño no puede explicar, mami, yo soy un niño cisgénero heterosexual. No, eso no lo va a decir, pero sí va a poder decir, a mí me gusta eso, mami, no me pongas esa falda porque es que no me gusta esa falda. O el niño, mami, no me pongas ese pantalón porque es que a mí no me gusta el pantalón, cómprame uno más anchito. O ponme mejor uno cortico, ¿sí me van a entender? Esa construcción se va dando también de manera individual. Lo que pasa es que los papás sienten terror. Entonces, ese terror de que sientan que es que el niño, ay, mi niño, ¿por qué se me va a volver como que lo que yo no quiero que sea? Si de pronto entendemos ese tipo de acciones de los niños y los vemos simplemente crecer y desarrollarse, pues seguramente si el niño a los 9 o 10 años dice, mami, yo pues la verdad considero que yo no me siento tan niña, yo me siento como más como un niño, me gustan ciertas acciones de los niños y pues, no sé, mami, a mí me gustaría como que quisiera empezar como a explorar esa parte de mi masculinidad. Y si el papá se lo permitiera, pues seguramente pues las acciones van a ser mucho más fáciles si el niño realmente con el paso del tiempo decidiera decir, sí, realmente quiero transicionar a lo femenino o a lo masculino. Entonces yo pienso que más que cualquier cosa es entender que todos los seres humanos, porque si ustedes, o a mí en mi caso me pasó, pues yo desde muy pequeño sabía que no era femenino, no era femenina. Ajá. Yo sabía que había algo más, que no sabía cómo explicarlo, porque es que, como les digo, los niños no, en esa edad no sabemos cómo explicar a los papás que nos gusta esto, nos gusta aquello, y precisamente porque como esa construcción social es tan marcada y a veces como tan impuesta, entonces uno ya entiende que eso en la casa, no, eso no se dice, no, las niñas no pueden hacer eso, o los niños no pueden hacer eso, entonces eso mismo se nos va quedando en la mente, pero llega un momento en que uno dice, no, es que ya es algo que yo quiero. Entonces, más que cualquier cosa, yo pienso que los papás deben tener una mente más abierta y decir, bueno, si exploremos, dejémoslo que el niño sea quien sea, simplemente démosle esa oportunidad de que él explore su identidad. Entonces, pues yo pienso que es simplemente como tener en cuenta esas cosas y no nos dé miedo ni nos dé terror apoyar a nuestros hijos, porque pues a veces ese miedo es lo que nos hace quizás cometer errores y al final pues el ser es el quien decide hacia qué camino va a seguir su vida. Por ejemplo... Eso, porque el monólogo está... Lo que decía, por ejemplo, Andrés, y es algo que me impactó demasiado, un momento que vivimos ahorita, porque nosotros el año pasado queríamos llevar la pasarela diversa e incluyente a Santuario Risaralda, ¿cierto? Yo quedé súper atónito ver 78 personas con experiencia de vida trans indígenas en santuarios como son las mariposas del café. Entonces yo llegar, ver en el pueblo niños de 10, 11, 12 años ya haciendo un tránsito, no sé si realmente esto es lo que ellas quieren hacer en su vida o simplemente lo hacen por ver a mi compañera con cabello largo, esa maquillada, todo, y fuera de eso, válida. Y fuera de eso ya con su pareja. O sea, es algo que me dio tanta fuerza porque yo decía, bueno, y entonces acá estas niñas, sí realmente, y lo más berraco, lo más triste de todo es que si usted va a ver, por ejemplo, en la mayoría, no tienen ni fecha ni cosa de nacimiento, partida de nacimiento ni nada, no pueden ir a una EPS, no pueden tener un CISBEN, no pueden hacer un tránsito divino. A ver, y es una pregunta muy válida y por eso hice la pregunta, porque aquí estoy con 3 personas que tienen un constructo social intelectual, pues se nota en el discurso, ¿cierto? Pero hombre, ¿no será también a veces, porque está bien para el debate, no será, qué creen ustedes, no será que aquí lo planteas, que de pronto es porque, por eso digo también,
inversa. Hay de pronto una moda, hay de pronto también una agenda, como dicen los políticos, algunos políticos que se aprovechan de eso, tanto de un lado como de otro, ¿cierto? Ganando votos allí y acá y respetando los que sí hacen una lucha porque sí se sienten, sí han vivido, sí han hecho la transición y respetando eso generan también una moda, una agenda para que y los niños dentro es que un niño es influyente, se influye fácilmente, ¿cierto? Yo puedo influir a un niño a que le guste un equipo de fútbol, yo puedo influir, también puedo influir a un niño a que a partir de los medios, a partir de todo, diga, es que yo me siento, no me siento tan niño, no me siento tan niña como es lo que André planteó. ¿Qué opinas? ¿Yo qué opino? Pues que es una pregunta muy controversial en el Sí, tema de las personas trans, en mi ejemplo como tal, donde más que todo en Europa es donde más se ve, en España, donde ya hay tanta Libertad. libertad, donde un niño puede elegir y digamos que los padres, la mayoría, lo que es en Europa, en España, tienen esa mentalidad de aceptarlos y apoyarlos desde temprana edad, y hasta incluso he visto casos donde incluso niños desde los 10 11 años inician un tratamiento hormonal y los padres apoyando y todo eso. ¿Qué opino yo al respecto sobre eso? O sea, bien por la persona que lo quiere hacer como tal, pero pues yo pienso que es mejor uno a tener como más conciencia de hacer las cosas al ya uno ya meterle medicina, un tratamiento hormonal al cuerpo. ¿Por qué? Porque uno tiene que quemar, que vivir una vida de niño, una vida infantil. O sea, tiene uno que pasar por muchas etapas y uno realmente puede ser, como puede ser un capricho de que le llame la atención más esto que lo otro, y sencillamente puede ser o su identidad o no sé, necesariamente puede ser su identidad, también puede ser hasta su orientación sexual, puede que son muchas cosas, porque es que hasta si uno mal recuerda, uno está de temprana edad, cuando uno era niño, se daba besos niños con niños, niñas con niñas en preescolar, entonces... es una exploración, no necesariamente quiere decir que en esa exploración el niño o la niña tenga cierta orientación o cierta identidad. Para mí no Claro. está bien, para mí no está bien de que empiecen con niños desde los 10 y 11 años a iniciar un tratamiento hormonal. Listo, que los dejen vestir como quieran, sí. ¿Por qué? Porque están explorando. Puede ser que el niño se soñó viéndose con una falda, pero realmente se siente niño, pero quiere sentir que es tener una falda, y es normal porque los niños son curiosos. Entonces digamos que pienso que esa decisión es mejor tomarla como cuando ya tienen sus 18 años. Por ejemplo, conozco el caso de muchas mujeres trans que inician, a lo último se arrepienten y revierten ese proceso. El Y retroceso, sí. exactamente, y ya se ve el tema hormonal que inició y se le ve por encima que ya tenía su medio senos debido al tratamiento, y digamos que hay cosas que son irreversibles. Entonces eso es como que es mejor tomarlo a conciencia y no como que un padre, o sea, digamos que está muy bien querer apoyar, pero digamos que no pienso que sea necesario irse tan directamente desde los 10 y 11 años a un tratamiento hormonal. No, espere que cumple los 18 y que ya el niño o niña ya se decidió que lo quiere hacer, porque ya se ve como tal, y sí o sí no está a gusto con el género que se le asignó en nacer, listo. O sea, ahí sí, pero antes no estoy de acuerdo. Yo no sé ya qué piensan ellos dos, pero yo no estoy de acuerdo. Sí, porque la verdad es que de hace, o sea, literalmente sabemos que es una hormona que no es de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que por A o por B algún día toma sus en contras, pero ya imagínense con un niño, o sea, está haciendo un daño tan fuertísimo en su cuerpo que no sé. No, ya él contestó. Sí, ya, Él contestó. sí. Última pregunta de debate. Última, pues porque tampoco vine pues a atacarlos ni nada, pero igual no los estoy haciendo, sino que pues estoy preguntando lo que uno preguntaría realmente afuera viendo esta entrevista. Y esta tiene que ver con lo que yo dije ahorita y tiene que ver mucho con André, pero todos pueden contestar, y es con el uso del lenguaje. También a veces siento impuesto. Eso sí lo siento yo, lo otro es porque lo escucho en los padres, siento impuesto el ellos, ellos, ellas. Entonces uno, es que el lenguaje es una construcción, pero el lenguaje pues el lenguaje es vivo y yo sé que se está construyendo, pero cuando yo leo en redes sociales, yo como comunicador, específicamente cuando yo leo, cuando yo escribo, encuentro una X, encuentro... Y a mí en lo personal, ahí ya no digo qué le dices a ellos, qué me dices a mí, y también a todos los que de pronto se debaten con ese lenguaje, que es más el lenguaje que la persona, como lo digo, es más, no es un tema de André, no es un tema de Andrés, no es un tema de Helen, es un tema del lenguaje, es un tema de que, incluso es un tema también cuando hablamos de niños y niñas.
que a toda hora hay que nombrar el género masculino o femenino cuando hay unas reglas gramaticales. Bueno, yo pienso que ese tema sí también es controversial. Sí, es muy controversial. Ha generado que la Real Academia de la Lengua dice esto, que el diccionario español que viene de España no tiene ese concepto. Igual el lenguaje es constructivo. Sí, pero realmente digamos que nosotros aquí en nivel Latinoamérica sí se ha venido como en esos cambios sociales en cuanto a la inclusión de leyes. Yo pienso que más es un tema de respeto, más un tema de yo respetar al otro. O sea, decir, si hay una persona, por ejemplo, en este caso como André, que se identifica como no binario, realmente a mí no me cuesta nada tratarlo si quisiera ella en ella, ¿cierto? Si yo llego a un sitio y, bueno, digamos cuando inicié mi tránsito que no estaba tan masculino, y yo digo, por favor, así no haya hecho mi cambio en mi nombre, no haya iniciado terapia de reemplazo hormonal, pero yo digo, por favor, trátame en masculino como él, y me siguen tratando en femenino, eso es muy violento. Entonces yo pienso que más que cualquier cosa es como ese respeto hacia el otro. A nivel pues de medios y ya pues a nivel lingüístico, ya eso es una discusión, primero pues que no la podemos dar aquí. Y segundo, pues no podríamos, yo pienso que más que cualquier cosa es entender esa percepción del que está a mi lado, ¿cierto? En las redes sociales muchas veces personas de perfiles falsos que ni siquiera foto tienen ni nada, son las personas que a uno lo insultan, le dicen, porque obviamente es quebranto con los estereotipos que me impone la sociedad, o sea, soy llamativo, cada uno de nosotros tenemos nuestras esencias, ¿sí me entiende? Y entonces esas personas vienen a insultarlo a uno, que no le da pena, que no sé qué, que no sé cuántas, cuando literalmente ellos no tienen ni autoría propia de identificarse y salir a la luz pública, mostrar su identidad de género. Entonces le hago la invitación a esas personas que tanto me agreden en las redes sociales, que salgan del closet, que el closet está para la ropa, para las pelucas, para los tacones, para todo eso y salgan. O sea, que usted a arriesgarse. No debe salir del closet, sino invitar a otros a salir del closet. A salir del closet. A ver, Bueno, lo que les comentaba es que en mi caso como que para mí salir del closet es como que no me diera a veces tanta dificultad en decir que soy una mujer trans, porque es que como digamos que a veces cuando uno lo cuenta, entonces lo que se hace es llevarse un insulto, llevarse un rechazo por parte del público masculino que es con que normalmente se va a interesar en mí. Entonces, digamos que a veces es incomplicado no tener que decir eso, pero ya se sabe realmente el porqué, porque siempre o me van a tirar odio, o me van a tirar discriminación y rechazo, entonces es el temor. Entonces yo me invito a mí misma a salir del closet, a dejar ese temor. Ahí los invito también a ustedes a salir del closet. Tenía otras preguntas para nuestros invitados, pero tal vez podemos tener nuevamente el capítulo. Para ello, ¿qué necesitamos? Si les gusta este capítulo, necesitamos que lo compartan, necesitamos que lo comenten, necesitamos que se lo envíen a otra persona para que el algoritmo nos muestre y para que podamos seguir trayendo invitados como estos. Yo a ustedes les agradezco por haber aceptado la invitación, por el trabajo del cual no hablamos, pero se lee entre líneas el trabajo de activismo que vienen realizando con la población, por los derechos de la población. Les agradezco por contarnos a todos esto. Y una última pregunta es: ¿cómo impactan el mundo y qué le dicen a las personas que nos están viendo? Lo que quieran, ya sea a los niños o sobre todo a los papás o a los jóvenes que estén en las dudas, no sé, lo que quieran decirles y cómo impactan su mundo. Vamos a empezar, que nunca hemos empezado con André. Bueno, ¿cómo impacta su mundo y qué les quieres decir a las personas? El mensaje que les quiero dar a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales es impactar, de ayudar, apoyar a nuestras personas, a nuestros hijos, enrutarlos no discriminándolos ni rechazándolos, porque muchas de esas personas o están en las calles bajo la sustancia psicoactiva o ejerciendo o delinquiendo. Simplemente apoyarlos como la familia que somos. Bueno, yo pienso que una de las formas es no juzgar. A veces juzgamos y creemos que tenemos la razón, pero podemos impactar simplemente con entender que el otro también tiene necesidades, que tiene derechos, que tiene muchas cosas que nosotros mismos tenemos. Entonces, el no juzgar, sino simplemente saber que todos somos seres imperfectos y que todos estamos en constante construcción. Bueno, yo que puedo añadir ahí y agregar, que tengan valentía sobre ustedes mismos y que luchen por realizar todos sus sueños y de sentirse incómodos con ustedes mismos, porque si no, eso a futuro les va a pesar. Ahí es donde la gente cae en depresión por no realizar
sus cambios físicos por no llegar a donde siempre habrían querido. Bueno, esto es Impacta tu Mundo. Nuevamente, si les gustó este capítulo, compártalo, coméntelo, invite a otro a comentarlo, a compartirlo, vea nuestros otros capítulos y nos vemos dentro de 8 días con nuevos invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, espero se hayan sentido Ay, cómodos, espectacular. cómodos. No, pero exacto.